Buenos días. Continuando con el eje temático, sí, que veníamos desarrollando sobre la rehabilitación bucal en odontopediatría, vamos a ver, sí, ahora que este tema de rehabilitación corresponde con la unidad temática número 20, sobre lo que es aparatología, ¿sí? De prótesis removible. ¿Cuál va a ser mi objetivo principal? Establecer cuáles van a ser las necesidades de rehabilitación frente a la pérdida prematura de los elementos dentarios primarios o temporarios, devolviéndole que la función, la estética y además también manteniendo lo que llamamos longitud del arco que habíamos ya hablado en el video anterior. Ahora bien, las prótesis removibles, ya conocemos la importancia de mantener los dientes naturales y la posibilidad, ¿sí?, como ya obligación de reemplazar, ¿sí?, de colocar una aparatología cuando se pierde prematuramente esa pieza dentaria. Mantenemos el espacio, recordemos cuando hay pérdida de uno o más dientes primarios, cuando no hay pérdida de esa longitud del arco y cuando contamos con una oclusión por supuestamente normal y tenemos una predicción favorable de la dentición mixta a través de lo que llamamos el índice de Moyers. Recordemos que vamos a hacer el análisis individual de las arcadas. Vamos a ver con qué tipo de dentición nos encontramos, dentición temporaria o mixta temprana o mixta tardía. La forma y tamaño y posición de los dientes también es importante tenerlo en cuenta. Considerar si tenemos simetrías en las arcadas. El tamaño de las arcadas también, ¿sí?, constituye un parámetro para tenerlo en cuenta en el momento de diseñar nuestra aparatología, y determinar la forma de las arcadas también es, sí, un parámetro a tener en cuenta. ¿Qué se va a alterar con esta pérdida prematura? La longitud del arco. Puede haber también una erupción prematura de dientes permanentes y no solamente se va a alterar, sino se va a perder la longitud del arco. Y va a haber un cierre de espacio por la inclinación mesial o distal de los elementos contiguos. Se pierde esta pieza dentaria, por ejemplo, y este canino temporario se va a mesializar y este molar temporario se va a distalizar, cerrando esa brecha dejada por la pérdida prematura de la pieza dentaria temporaria. Ahora bien, cuando hablamos de prótesis parciales removibles, lo vamos a hacer cuando tenemos un paciente que hay una pérdida o están indicadas, extracciones, como vemos en esta figura, restos radiculares en donde está indicada la extracción de estos restos radiculares y hay una pérdida, de prematura o ausencia congénita de 2 o más piezas dentarias temporarias. ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta cuando vamos a determinar y diseñar una prótesis parcial removible y vamos a indicar precisamente una prótesis parcial removible? Vamos a tener en cuenta la edad de ese niño, porque cuando nos condiciona si vamos a colocar una aparatología fija o una aparatología removible, la edad de estos niños, en edades cortas, en niños pequeños, no vamos a utilizar una prótesis parcial removible porque sabemos que no la va a usar y porque es muy pequeño, es de corta edad. En pacientes con problemas de conducta tampoco. En pacientes hay veces con alguna alteración, alguna problemas especiales, discapacidad. Entonces hay que ir condicionando cómo es mi paciente para saber qué tipo de aparatología lo coloco y la elección correcta. No es aconsejable en niños menores de 2 años, como habíamos dicho, y tampoco es aconsejable en niños con trastornos de conducta, niños especiales.
¿Qué vamos a tener en cuenta en este tipo de aparatología? El tiempo transcurrido de la ausencia prematura de la pieza dentaria. No es lo mismo si que hemos perdido una pieza dentaria temporaria hace 15 días que una pérdida prematura de esa pieza dentaria, si temporaria, que ya ha transcurrido un año. La edad cronológica y la edad dentaria, si esta edad dentaria se corrobora y se corresponde con la edad cronológica, el grosor de la capa de hueso que cubre el diente no erupcionado, que ya lo habíamos mencionado, sí, en la clase de rehabilitación que habíamos dado anteriormente, y la secuencia de erupción de esas piezas dentarias. El retraso de la erupción de ese elemento dentario permanente. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hay un retraso de la erupción de esa pieza dentaria? Porque hay una ausencia congénita, ¿sí?, del diente permanente. Si hay una ausencia congénita, sí, hay que verificar, ¿sí?, que generalmente en la familia también, ¿sí?, ocurre ausencias congénitas de piezas dentarias permanentes en la madre, el padre, etc. La comunicación del problema a los padres es importantísimo. La colaboración del paciente también. Y hay veces hasta también es importante determinar cuál va a ser el costo de esa aparatología. Entonces, para ello y para todas estas aparatologías, como bien dijo ya, sí, habló un poco la doctora Alfonsina en la primera parte de lo que es rehabilitación, todo este tipo de aparatología requieren de motivación. Sin motivación no vamos a lograr colocar esa aparatología para ese día, pero no para el uso constante, ¿sí?, cuando sobre todo si hablamos de aparatología removible. Entonces la motivación es fundamental. La toma de impresión, ¿sí?, también es fundamental, ¿sí? Indicarle al niño cómo va a respirar cuando tomemos esa impresión, qué tipo, ¿sí?, de alginato vamos a utilizar también es importante. La elección de la cubeta también es importante, porque a veces hay cubetas metálicas que le pueden lesionar, ¿sí?, los tejidos blandos, y el niño le molesta y ya no nos quiere abrir más la boca. La selección del material de impresión, como habíamos dicho, la secuencia de la impresión y la posición del paciente en posición de 90 grados. Entonces, fíjense acá el tipo de cubetas. Podemos tener, sí, las cubetas metálicas de 0,7 o 0,8 para niños, o las cubetas, plásticas que vienen, sí, de distintos tamaños, sí, de acuerdo a los colores son los tamaños, y el alginato requieren, acá les puse dos marcas, pero son alginatos, sí, de fraguado rápido. Entonces, sobre todo los que se utilizan en ortodoncia. Estas cubetas metálicas, lo ideal es ribetearlas, o sea, recortarlas con tijera para metal y ribetearlas con cera roja para cera utility, para reproducir el fondo de surco y para no lesionar los tejidos blandos de nuestro paciente. Entonces, seleccionamos de acuerdo al tamaño de la boca del paciente, como habíamos dicho, sí, y seleccionamos el alginato. Siempre indicarle que cuando vamos a tomar una impresión, trate de no venir desayunado, o si es la hora del almuerzo, que si tratemos de que pase un tiempo prudente después de que ha comido el niño, o antes, ¿sí?, y de citarlo antes, ¿sí?, del almuerzo. Para evitar que el material fluya, ¿sí?, hacia lo que es el istmo de la fauce y provoca, ¿sí?, la sensación de náuseas y vómitos. Si el paciente no le explicamos anteriormente cómo respirar, ¿sí?, hay veces uno le indica, tenés que respirar como un perrito. ¿Sabes cómo respiran los perritos?
O sea, uno le va dando, esto también hablamos de motivación. Ese tipo de respiración que le vamos dando con indicación precisa hace que el niño no se ahogue y que esté pensando en otras cosas. Y el alginato desfraguado rápido, por supuesto, nos ayuda a que el tiempo en boca sea mínimo. Si ustedes, hay veces el paciente, si siente esa sensación de vómito y ustedes lo sacan, eso es el error más grande que tienen. Ustedes cuando el niño empieza con esa sensación, ustedes le tienen que decir, respiramos más profundo, respiramos más fuerte, respiramos, a ver cómo hace el perrito, etcétera, etcétera, para que no tengamos que retirar esa impresión que ya sabemos que nos va a salir mal, que después no nos va a abrir la boca el niño para tomar nuevamente la impresión. Y a veces cometemos, ¿sí?, erróneamente esto. Son pequeños, ¿sí?, tics que les damos a la hora de tomar la impresión y que es fundamental. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que van a tener nuestra aparatología removible? Deben ser de acrílico transparente. ¿Por qué de acrílico transparente? Porque tenemos que ver las zonas de isquemia. Tienen que tener suficiente retención y estabilidad. Tenemos que tener retención al sector anterior y retención al sector posterior. Devolverle lo que es la función, la estética, la masticación, fonación, etc. Evitar la elongación de los elementos antagonistas, por eso si colocamos, reponemos las piezas dentarias. Respetar los espacios primates que habíamos hablado en las anteriores clases, los espacios primates precaninos, ¿sí?, superior y postcanino inferior, ¿sí?, por el corrimiento cuando va erupcionando el primer molar permanente, ¿sí?, el corrimiento mesial de las piezas dentarias y se va volcando hacia esos espacios. Debe devolver el contorno facial y estético normal de mi paciente. Las prótesis superiores deben permitir el crecimiento, acompañar el crecimiento con un sistema de doble tubo telescópico. Estos tubos telescópicos acompañan el crecimiento. A medida que el maxilar del niño va creciendo, estos tubos se van abriendo y existe acá una separación a este nivel. El maxilar inferior en época de recambio, ya lo vamos a ver, lleva una barra lingual que va a nivel de piso de boca conectado con los dos sectores posteriores de acrílico. Es importante también hacer la toma del color y tamaño de esos elementos dentarios. No se olviden que el color de los elementos dentarios, ¿sí?, temporarios o primarios, son más tirando a blancos, ¿sí?, que en la dentición permanente y en el paciente adulto. Entonces, el tamaño es pequeño. Hay veces nos vienen unas prótesis que el tamaño de los elementos dentarios y el color de esos elementos dentarios no es acorde con los demás elementos de nuestro paciente niño. Y en lo posible, no tener blancos. Esta es la barra colada. Cuando estamos en época de recambio, tenemos dentición temporaria, va una barra colada lingual, ¿sí?, y une, ¿sí?, los sectores posteriores con acrílico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la impresión, realizamos el diseño de nuestra aparatología y hacemos el diseño reponiendo los elementos dentarios, y en eso que reponemos los elementos dentarios necesitamos también la retención. Y esa retención vamos a estar a través, ¿sí?, de distintos tipos de ganchos, ¿sí?, que podemos tener los ganchos bolita, los ganchos triángulos, los uñitas, los gingivales, los Adams y los medios Adams, y también como medio de retención vamos a utilizar lo que son las anzas vestibulares. Una base de acrílico, ¿sí?, donde va a estar el tubo telescópico o tornillo Fisher en el caso de necesitar, ¿sí?, expandir un poco el maxilar, en el caso del maxilar superior. Entonces, acá vemos, ¿sí?, en el maxilar superior que usamos, ¿sí?,
doble tubo telescópico para acompañar, como bien habíamos dicho anteriormente, el crecimiento transversal, ¿sí? Va acompañando el crecimiento de nuestro paciente, del maxilar de nuestro paciente niño. Fíjense acá cómo se va abriendo con el crecimiento. En el maxilar inferior, si no se produjo todavía el recambio, en el sector anterior usamos una barra colada lingual. Esa barra colada va unida al sector posterior, ambos sectores posteriores, con acrílico. La barra permite la rigidez a la prótesis a la vez que impide el recambio que se produce hacia el lingual en la mayoría de los casos. Acuérdense que cuando hacen los elementos dentarios, cuando van a hacer su aparición en cavidad bucal, los inferiores, los incisivos permanentes inferiores, erupcionan más hacia el lingual, mientras que los incisivos superiores erupcionan más hacia vestibular. Entonces, recordemos que vamos a tener las placas y esas placas van a ser pasivas por un lado o activas por otro. Las placas pasivas, siempre recordando que todo aparatología lo colocamos ¿sí? En forma pasiva. Si necesitamos activarla, recién a la semana o a los 15 días vamos a empezar la activación correspondiente. Estas placas pasivas tienen una base de acrílico, un área de sujeción y una zona de anclaje. Siempre las prótesis tienen que estar bien, es decir, que en la aparatología no se le debe salir al niño. Por eso hablamos de retención y estabilidad. Y cuando hablamos de activas, tenemos los tornillos Fisher y los resortes, que ya lo vamos a ver en una foto. El arco labial puede ser totalmente pasivo y también podemos activarlos nosotros. Acá está el tornillo, ¿sí? Y los resortes para que ustedes los evidencien. Y este es el arco vestibular, que en este caso está pasivo, pero podemos también activarlos y pasar a hacer este arco vestibular o labial activo. Entonces, placas pasivas, digamos, acompañan el crecimiento, placas activas, el tornillo Fisher, que ayudamos, estimulamos cuando tenemos, ¿sí? Necesitamos hacer, ¿sí? Transversalmente, activarlo para hacer un ensanche, o sea, intermaxilar. Acá ven cómo se va activando, que es como una llave que se activa y la flechita hacia adelante. ¿Cómo vamos a hacer esta activación? Y vamos a dar las indicaciones a los padres de nuestro paciente. Esta activación va a ser de acuerdo a cada caso en particular. Por eso el estudio clínico y radiográfico y la planificación de mi tratamiento es sumamente importante. Por ahí, hay veces estas activaciones, ¿sí? Es una vez a la semana, otras veces es una vez cada 15 días y otras veces la activación es día de por medio. Entonces, con la planificación y el diagnóstico preciso, vamos a evaluar, ¿sí? En este paciente, cuando tenemos un maxilar estrecho, cuánto vamos, ¿sí? A ensanchar con este tipo de aparatología. Si ya necesitamos, ¿sí? Ensanchar más, ya no va a ser, ¿sí? Ya no vamos a elegir este tipo de aparatología, sino vamos a tener que derivar al profesional ortodoncista para que haga su evaluación correspondiente. En este caso tenemos todos estos tipos de retenedores, en donde tenemos ¿sí? El retenedor que llamamos bolita Roach, el gancho simple, que acá lo ven ¿sí? A nivel del canino temporario, el gancho Adams y coronas con tope. Y ya vamos a hablar ¿sí? De los ganchos Adams, que cuando nosotros hablamos de ganchos Adams cuando el elemento, ¿sí? Por ejemplo, el primer molar permanente, está totalmente erupcionado.
Cuando hablamos, ¿sí?, de ganchos medio Adam, en cuanto está en vías de erupción, es decir, que falta erupcionar ese primer molar permanente, entonces vamos a hablar del gancho medio Adam. ¿Por qué? Porque si no hacemos este gancho medio Adam, al hacer el gancho Adam completo, vamos a estar frenando la erupción de ese primer molar permanente. Otro de los retenedores, ¿sí?, que podemos utilizar son los ganchos uñitas. En este sector, ¿sí?, sobre todo se utiliza mucho en el sector anterior, tanto ¿sí?, superior como inferior, pero sobre todo en el ¿sí?, sector anteroinferior, en los maxilares inferiores. Otro de los sí retenedores es el arco vestibular, como veníamos describiendo, y los ganchos triangulares a este nivel. Fíjense el gancho triangular acá, sí, en un modelo de yeso. Entonces, en esta prótesis vemos tubos telescópicos, ¿sí?, ganchos Adams, gancho medio Adams, el gancho circular como medios de retención. Entonces tenemos retenedores activos y retenedores pasivos. Tenemos retenedores activos como son los resortes en zigzag, cuando tenemos un elemento más ¿sí?, hacia palatino o hacia lingual y que necesitamos vestibularizar un poco ese elemento siempre y cuando tengamos el espacio necesario. Entonces colocamos estos resortes y los vamos activando y pinzando en este nivel. Para ello, si tenemos como medio de retención, ¿sí?, este arco vestibular, lo vamos, si este elemento está más, ¿sí?, hacia palatino, o ambos elementos están más hacia palatino, vamos a dejar libre este arco vestibular y por lo tanto vamos a pinzar en estas omegas para, ¿sí?, que cuando nosotros activemos este resorte, este incisivo o ambos incisivos se vestibularicen un poquito y no choquen con el arco vestibular. Entonces pinzamos en las omegas, ¿sí?, con una pinza, que puede ser ¿sí?, el jaw recto, lo pinzamos, le damos un poquito de longitud de arco y estos dientes quedan separados del arco para cuando activemos el resorte se nos vayan, ¿sí?, hacia vestibular esos incisivos. Entonces, esta placa que era totalmente pasiva, cuando lo activamos a través de las omegas, pasa a ser una placa activa. Igual, estos retenedores, como bien habíamos dicho acá, ¿sí?, que son el arco vestibular con su vista frontal y su vista oclusal, pueden ser ¿sí?, pasivos o pueden ser activos. ¿Cuándo utilizamos ¿sí?, las prótesis completas? En muy pocos casos utilizamos una prótesis completa, sobre todo en aquellos casos con pacientes con displasia ectodérmica anhidrótica que estos pacientes necesitan y requieren y nos vemos en la obligación de devolverle ¿sí?, la anatomía ¿sí?, y las funciones a ese niño en particular. Requieren, sí, de prótesis completa. Es muy raro, a veces se dice, ¿cuándo se requiere prótesis completa? ¿Un paciente de altísimo riesgo cariogénico o un paciente con este tipo de síndromes de displasia ectodérmica anhidrótica? Hoy en día es raro ver si un paciente, por más que tenga un paciente de alto riesgo cariogénico, que nosotros sí tenemos que hacer prevención, ¿sí?, todos los días que veamos a ese paciente tenga ¿sí?, bajo o alto riesgo cariogénico, ¿sí?, de acuerdo a las condiciones de ese paciente en particular. Entonces, le devolvemos, le colocamos las prótesis completas a ese paciente. ¿Cuáles son las características de la prótesis completa?
tienen flancos como medios de retención y deben ser renovadas periódicamente. Requieren un seguimiento estricto del niño y de la aparatología en sí. También otro tema, ¿sí?, a tratar son los recuperadores del espacio. Como habíamos visto, ¿sí?, anteriormente, ¿cuándo vamos a recuperar y qué es recuperar? ¿Sí? Para ustedes, ¿qué es recuperar? Recuperar es una acción clínica. Permite obtener un espacio que hemos perdido. O sea, cuando nosotros hablamos de recuperación, que hemos perdido ya espacio, ya sea por caries o una pérdida prematura de elementos dentarios temporarios, en donde pasó mucho tiempo de esa pérdida prematura y ya hemos perdido. Inclusive hay veces, cuando hacemos la indicación de ese elemento dentario para extracción, ya hay una pérdida previa de espacio. Pero no es obtener espacio en donde no existía. Por este motivo, las maniobras de recuperación se aplican únicamente donde hubo suficiente longitud de arco, pero debido a diversas causas, esa longitud de arco ha disminuido. Hay pérdida de uno o más elementos dentarios primarios, se ha perdido algún espacio, ¿sí?, en el arco, como decíamos, por el corrimiento mesial del primer molar permanente, y cuando hay un análisis, ¿sí?, de la dentición mixta favorable, ¿sí?, que me va a entrar, ¿sí?, todo el sector lateral en que nos referimos a caninos y premolares. Tenemos dos tipos de recuperadores de espacio. En este caso, ¿sí?, el gancho Venac, que acá lo vemos, ¿sí?, aumentado de tamaño, en donde este gancho Venac tiene forma de perita, y fíjense ustedes, estos, ¿sí?, dos extremos están completamente separados, de manera que yo al pinzarlo en este nivel, yo, ¿sí?, estos dos extremos se abren y vamos recuperando el espacio. Vuelvo a decir, la recuperación del espacio son milímetros, son 2 o 3 milímetros, no más. Fíjense acá el gancho Venac, cómo lo vamos, ¿sí?, activando, ¿sí?, con una pinza, y esto se va abriendo. Al abrirse me permite recuperar el espacio perdido, ¿sí?, y poder determinar que las piezas dentarias permanentes a ese nivel entren en ese espacio que yo recuperé. Una de las cosas, cuando hablábamos de mantenedor, acuérdense en la clase anterior, que hablábamos de lo que es mantenedor intraalveolar de la barre, sobre todo cuando falta el segundo, indicación precisa cuando falta el segundo molar temporal, se perdió prematuramente y no erupcionó el primer molar permanente. Entonces, ahí hay dos opciones, o sea, siempre, ¿sí?, lo ideal es mantener el segundo molar. El segundo molar, ¿sí?, temporario es la guía de erupción, ¿sí?, del primer molar permanente. En caso de no poder mantener, ¿sí?, ese elemento dentario en boca, bueno, lamentablemente se hará la extracción, se indicará la extracción de esa pieza dentaria temporaria, y cuando erupcione el primer molar permanente, ya vamos a ver de que va a erupcionar hacia ese espacio dejado por el segundo molar temporario y vamos a tener que recuperar el espacio, no nos queda otra. Pero siempre que podamos, si mantenemos ese segundo molar temporario, lo que podamos, lo máximo, en boca, hasta que erupcione el primer molar permanente. Otro, ¿sí?, de los tipos de recuperadores de espacio es lo que es el tornillo Fisher. Este tornillo, ¿sí?, Fisher, es en el sector, fíjense, en este sector. A veces podemos, si requerimos, recuperar de los dos lados, y bueno, y pondremos dos tornillos, sí, uno de cada lado. Este tornillo es como menos complejo, por así decirlo,
con respecto a lo que es el gancho vena, que por ahí es más molesto por la ubicación. El tornillo, ¿sí? Fíjense la flecha siempre hacia adelante. Esta llave que nos sirve para activarlo se lo coloca en el orificio de entrada y se le explica a la mamá, ¿sí? Cómo lo tiene que activar, ¿sí? Se le explica, volvemos para atrás, ¿sí? Lo desactivamos y le decimos a la mamá que tome esta llavecita y que lo active ella, para ver cómo lo activa y le damos la indicación precisa cuándo activarlo. ¿Por qué? Porque a veces si uno le muestra y la mamá no lo hace, lo va a activar mal y no vamos a tener, ¿sí?, lo que deseamos con el tiempo. Fíjense acá, esto está un esquema del tornillo, ¿sí? Acá está el orificio de entrada, donde nosotros introducimos la llave para activarlo y hasta que haga, le damos un cuarto de vuelta hasta que haga tope en sector anterior. Entonces, como conclusiones, podemos decir que la pérdida prematura de un diente, sin una correcta intervención, ¿sí?, del odontólogo pediatra, trae como consecuencias alteraciones oclusales. El mantenimiento del espacio debe ser, sí, con un correcto diagnóstico y un adecuado plan de tratamiento para seleccionar la aparatología más adecuada para mi paciente. Existen mantenedores fijos y removibles. ¿De qué va a depender que elijamos uno u otro? De la edad de mi paciente. En cortas edades, niños pequeños, no vamos a poner una aparatología removible. En niños con problemas de conducta, padres no colaboradores, si colocamos una aparatología removible, no vamos a tener el éxito que deseamos. En niños, sí, con algún tipo de discapacidad, tampoco. Y si tenemos un niño, sí, de edad más avanzada, un niño que no tiene problemas de conducta, un niño responsable, un padre colaborador y responsable, ahí podremos elegir, ¿sí?, cualquiera de las dos aparatologías, o fija o removible. Y vuelvo a repetir, hay veces en el mismo paciente podemos, ¿sí?, o tenemos la opción, ¿sí?, de colocar dos tipos de aparatología. Entonces, dentro de esos dos tipos de aparatología, vamos a colocar la más adecuada para ese paciente en particular y en forma individual. Los puentes, si solamente lo usamos en el sector anterior, acuérdense, puentes en bandera cuando falta un solo elemento dentario, puentes telescópicos cuando faltan dos o más elementos dentarios en el sector anterior. Las coronas también me mantienen el espacio. No se olviden que cuando tenemos una caries interproximal ya perdemos espacio. Entonces, hay veces les colocamos, si le hacemos una técnica, ¿sí?, de operatoria la más correcta posible, y a veces se le va saliendo. Entonces, colocándole la corona, le devolvemos, ¿sí?, la anatomía, la función a esa pieza dentaria a la vez que mantenemos el espacio. El diagnóstico siempre va a ser clínico y radiográfico, con modelos de estudio. Hay veces lo que vemos clínicamente no lo vemos a través del modelo, entonces por ahí es importante, ¿sí?, tomar modelos y hacer el estudio, ¿sí?, con los modelos correspondientes
antes de hacer el diseño. ¿Por qué coloco, es fundamental, por qué coloco esta aparatología? Si yo coloco una aparatología removible, ¿por qué coloco este gancho? ¿Qué tipo de retención va a ser en el sector anterior? ¿Y qué tipo de retención en el sector posterior? Si yo conozco un gancho medio Adams y un gancho Adams, siempre fundamental a ustedes. ¿Por qué lo coloco al medio Adams y por qué no coloco un Adams completo? El medio Adams cuando el elemento está en vías de erupción y el Adams cuando erupcionó completamente el primer molar permanente. Si yo coloco un gancho y maxilar superior, tengo que respetar el espacio primate, precanino superior. Entonces, no voy a colocar el gancho en ese espacio y en maxilar inferior, postcanino inferior. No voy a colocar el gancho en ese espacio. Entonces, el gancho va colocado de una manera distinta. Tener en cuenta también la edad dentaria, se corrobora con la edad cronológica de mi paciente. Entonces, para concluir, quería recalcarle el tema de los mantenedores. Perdón que voy para atrás, pero es para que lo tengan en cuenta. En el caso de los mantenedores removibles, que son la prótesis, fíjense, a este nivel acompaña el crecimiento de los tubos, recuerden, en maxilar inferior, el espacio primate es postcanino. Eso quería yo indicarle. Entonces, ¿cómo va a ir el gancho? No va a ir a este nivel, porque acá hay que respetar este espacio primate. Entonces, va a ir de mesial hacia distal. Y en maxilar superior es precanino. Entonces, el gancho va a ir de distal hacia mesial. Entonces, para concluir, quedan todos los, invitados, estamos todos los docentes, todo el equipo de odontopediatría a su disposición, vuelvo a decir, en los foros, por correo, por WhatsApp, su pregunta no molesta, es decir, que estamos totalmente a su disposición. Y por cualquier duda con respecto a estos temas de rehabilitación, estos son mis mails, me pueden escribir ni con ningún problema. Vuelvo a decirles que esto de aparatologías también ya lo vamos a ver cuando veamos con distintas situaciones clínicas, los casos a tratar en cada niño en particular, cuando vamos a diseñar esta aparatología y cuando vamos a diseñar otra aparatología en mi paciente. Entonces lo vamos a ver más adelante cuando veamos situaciones clínicas. Pero esto es, digamos, para que ustedes tengan, en el momento en que vean, más adelante y cuando entremos a la parte de presencialidad y con pacientes, que ojalá sea muy pronto, el diseño de su aparatología. Vuelvo a decirles y a agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo por esta parte de la virtualidad, que no es fácil, Y les digo, adelante, sigamos, sin esfuerzo no llegamos a nada. Acá es un esfuerzo de todos. Y sobre todo, bueno, yo realmente siempre digo que hay que ponerse al otro lado de ustedes como alumnos, que el esfuerzo que están haciendo es extraordinario. Muchas horas en pantalla, viendo todo lo que uno le sube en el aula virtual y con las mayores expectativas
siguen luchando en esta etapa tan difícil y tan compleja que nos tocó vivir. Entonces solamente me resta agradecerles de corazón, ¿sí? Todo lo que están haciendo. Muchas gracias.